Dios me los bendiga, Dios me los guarde, me los proteja. Es el deseo de mi corazón. Gloria a Dios. En esta noche voy a estar hablando sobre un tema, un tópico de suma importancia, hermanos. Recuerde que estamos en los estudios de las señales de los apóstoles. Y en esta noche, gloria al Señor, voy a estar hablando sobre el hablar en lenguas. Está muy bien, un tópico, pues no debe de ser controversial, hermanos, pero lo es en muchas denominaciones, ¿verdad? En muchas iglesias lo aceptan y otras, pues no. Pero hay que recordar una cosa, que es un don del Espíritu Santo, hermanos. Es cosa seria entonces. Está muy bien. Así que nuestros juzgamentos o comentarios concerniente, gloria al Señor, este don del Espíritu Santo, pues tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Está muy bien. Porque muchas veces nos basamos en lo que vemos en alguna iglesia, o si vamos y visitamos una iglesia, en lo que no vemos en esa iglesia también, ¿verdad? En lugar de orar los unos por los otros, hermanos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que nos vamos a poner en las manos de Dios, para que Dios sea el que nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, te alabamos y glorificamos tu nombre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres digno de toda la gloria y la honra. Nos ponemos en tus manos para que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hablemos en esta noche, Señor, que sea para edificación, Señor bendito, y no para confusión. Así que nos ponemos en tus manos para que tú me uses como instrumento tuyo para la gloria y la honra tuya. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su círculo familiar, Señor bendito, para que, Señor, pues recibamos las bendiciones que tú tienes para nosotros y disfrutemos de ellas, Señor divino. Así que nos ponemos en tus manos. Dirígenos tú. Gracias por habernos escuchado, Señor. La gloria y la honra sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la lectura que usé al comienzo, ¿verdad? Y la voy a repetir una vez más y luego otras dos más en el nombre de Dios, ¿verdad? Marcos 16, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales, recuerden, estamos hablando de las señales de los apóstoles, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieron cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Y luego 2 de Corintios 12, dice así: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y luego 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es la palabra de Dios.
Bueno, les vuelvo a recordar, hermanos, que estoy hablando de las señales de los apóstoles. Está muy bien. No estoy hablando del don del Espíritu Santo. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero el hablar en lenguas es el don del Espíritu Santo. ¿Está muy bien? Mire, 1 Corintios, capítulo 14, versículos 2 al 3. Dice así la palabra del Señor. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Está muy bien. Hay poder. Mire, con el don de lenguas, el hablante está dirigiéndose a Dios, no a los hombres. Hacer caso omiso de este versículo, hermanos, pues lleva a uno de los malentendidos, más significativos con respecto al don de lenguas, creyendo que las lenguas son una forma sobrenatural de comunicarse hombre a hombre, en lugar de hombre a Dios. Este capítulo, hermanos, es el fundamento del hablar de lenguas. Está muy bien en el nombre del Señor. Aleluya, del don de Dios. Mire, si malentendemos esto, malentendemos pues, los hechos de los apóstoles. Pensamos que los discípulos estaban predicando a la multitud en lenguas, hermanos, en el día de Pentecostés. En vez de eso, ellos estaban hablando con Dios. Y la muchedumbre allí multinacional pudo escuchar sus alabanzas a Dios. Hechos 2:11 dice, hemos oído hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Luego, allá en el capítulo 10, versículo 46 de los Hechos, pues describe, ¿verdad?, cómo se escucha el don de lenguas. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. Bueno, si entendemos mal esto, hermanos, pues malentendemos lo que realmente está pasando cuando alguien intenta interpretar una lengua y dirige su mensaje a los hombres. Mire, una verdadera interpretación del don de lenguas será dirigida a Dios y no a los hombres. Y si malentendemos esto, podemos ser llevados a creer que el don de lenguas pues es solamente la habilidad de hablar otro idioma ahí, vamos a ponerle así. Y que de todo lo que Pablo está hablando, pues es de interpretar el sermón del predicador en la lengua materna de alguien. Pero nadie necesita interpretar el sermón del predicador para Dios. ¡Aleluya! Si entendemos mal esto, pues podemos hacer mal, ¿verdad?, el mal uso del don de lenguas, usándolo de una forma que atrae de manera innecesaria la atención a nosotros, hermanos. Y no debe ser así, aunque muchas iglesias, el que habla en lenguas, cuidado, tiene el lugar más alto en la iglesia. Si entendemos mal esto, podemos hacer mal uso del don de las lenguas. Hay que cuidarnos, hermanos. Está muy bien. Mire, Dios no le da a nadie el don de lenguas por causa directa de otros. Bueno, aunque indirectamente otros son edificados, está muy bien. Esto es solo para el creyente y para Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Y luego dice, pues nadie lo entiende. Hay que fijarnos en esto, está muy bien, hermanos. Pero nadie le entiende. Mire, Pablo reconoció, hermanos, que normalmente cuando alguien habla en lenguas, nadie más podía entenderlo, hermanos. Está muy bien, hay que fijarnos en esto. Y pues la razón es simple. Con el don de lenguas,
La intención, hermanos, es hablar con Dios y no con el hombre. Bueno, por lo tanto, pues está bien si no lo entendemos, hermanos, si no hay intérprete, gloria al Señor, para no juzgar a nadie, hermanos. Está muy bien. Mire, la excepción a nadie le entiende, pues es cuando las lenguas son interpretadas públicamente, hermanos. Está muy bien. Incluso, pues ahí las lenguas no son entendidas por sí mismas, hermanos, sino la interpretación de esas lenguas por alguien. Y lo dice por el Espíritu, habla misterios. Cuando el hablante de lenguas no puede ser entendido, hermanos, eso no significa que no es un idioma en realidad, está muy bien. O que está hablando ahí simplemente tonterías. No, significa que está hablando por el Espíritu y que habla misterios. Está muy bien, hermanos. Y mire, se han escrito muchos libros en pro y también en contra sobre este asunto, hermanos. Aleluya. Y no lo puedo explicar nomás en una sesión, hermanos, en el nombre del Señor. Pero que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a todo conocimiento. Veamos lo que dice la Biblia, hermanos. Aleluya. Está muy bien. Mire, Primera de Corintios, capítulo 14, lo vuelvo a repetir, es la plena mención de la doctrina de las lenguas, hermanos. Los versículos 21 y 22 forman el pasaje clave de este capítulo, porque explican, bueno, breve y claramente, ¿verdad?, el propósito bíblico de hablar en nuevas lenguas, hermanos. Y el mismo que hemos visto en Marcos 16, 17, el Señor dándoles este mandato a los discípulos en el nombre del Señor. Pero en la primera parte de Primera de Corintios, capítulo 14, 21, vemos que las lenguas son únicamente para este pueblo. Recuerde, hermanos, que es sumamente importante observar lo que la Biblia dice. Está muy bien, antes de interpretar el pasaje que estamos estudiando. Está muy bien. La Biblia dice claramente que hablaré a este pueblo. Ahora, para definir este pueblo, solo tenemos que fijarnos en el versículo que Pablo cita. Está muy bien. Dice que en la ley está escrito. Y cita Isaías 28:11. Dice así: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Aleluya. Bueno, esto esfuerza lo que hemos venido viendo, hermanos, que las señales son únicamente para los judíos y no para las otras naciones, hermanos. Aleluya. Pablo dice específicamente que las lenguas son para este pueblo, el mismo pueblo al cual Isaías profetizó. ¿Cuál pueblo será este? Bueno, por supuesto, pues es el pueblo de Israel, hermanos. Hay que basarnos en la Biblia, está muy bien. Isaías no profetizó a los gentiles, sino a los judíos. Además, ¿verdad?, en la última parte del versículo 21, vemos que las lenguas son para los judíos que ni aún así me oirán. Fíjese nomás. Dios le mandó un nuevo mensaje a Israel y lo confirmó con señales, prodigios y milagros. Bueno, pues que incluían el hablar en nuevas lenguas, hermano. Pero aún así, fíjese nomás, con todas las señales, ellos no oyeron, no creyeron. No creyeron el mensaje, hermano. No lo aceptaron. Crucificaron al Mesías y rechazaron a los apóstoles. Así que en el siguiente versículo, 1 Corintios 14, 22, pues
Pablo llega a su conclusión en cuanto al propósito bíblico de las lenguas. En el versículo 22 de Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 14, dice que las lenguas son para los judíos incrédulos. Por eso le digo, tenemos que leer lo que la palabra del Señor dice. Las lenguas no son para los creyentes. Está muy bien. Dios dice que la profecía, está muy bien, aleluya, es para el creyente. Pero estamos hablando de las lenguas, está muy bien, en el nombre del Señor. Mire, las lenguas son por señal a los que no creen, o sea, los incrédulos. Y en el contexto del versículo anterior, ¿verdad? Note el así que junta el versículo 21 con el 22, hermanos. Está muy bien. ¿Quiénes son los que no creen? ¿Quiénes son los que, a pesar de oír el mensaje y ver las señales de confirmación, no oyeron, hermanos, al mensajero que Dios les envió? Pues son los de este pueblo, Israel. Son los judíos, hermanos. Las lenguas, como todas las demás señales de apóstol, son para los judíos. Está muy bien, no era para las otras naciones, hermanos, no, en ninguna manera, está muy bien. Primera de Corintios 1, 22, 23 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, pues ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Entonces la señal de hablar en nuevas lenguas, pues existía para confirmar el nuevo mensaje que Dios estaba enviando a través de sus siervos, hermanos, sus nuevos mensajeros a su pueblo escogido, Israel. Bueno, entonces ya entendemos el propósito bíblico de la señal de hablar en nuevas lenguas, o el don de lenguas, gloria al Señor, ¿verdad? Y podemos trazarlo a través de la historia del ministerio de los apóstoles. Mire, el mismo patrón que Pablo define en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 21 y 22 que leímos, ¿verdad? Se puede ver en las 3 ocasiones que se mencionan las lenguas en la Biblia. Hay que notar algo, hermanos, que solo hay 3 menciones en toda la Escritura de alguien hablando en nuevas lenguas. Está muy bien. Aleluya. Y luego Hechos, tenemos la primera, pues Hechos 2, el día de Pentecostés. Y en Hechos 2, pues vemos que el hablar en lenguas sirve para confirmar el nuevo mensaje de Dios delante de los judíos que no creen, hermanos. Está muy bien. Observe, por favor, que la Biblia dice que el hablar en lenguas es hablar en idiomas conocidas. Quiero enfatizar eso, está muy bien. Porque muchos me pueden decir, no, pues hermano, en 1 Corintios capítulo 14. Pero esos eran lenguas desconocidas, hermanos, en el nombre del Señor. Está muy bien. Aleluya. El hablar en lenguas conocidas, hermanos, no es hablar incoherently en inglés, ojalá que lo diga bien en español, incoherentemente, ¿verdad? Como se hace hoy en las iglesias, hermanos. Lo que Pablo llama lenguas extrañas o desconocidas en 1 de Corintios capítulo 14, hermanos, aleluya. Y por eso hay mucha confusión. Está muy bien, porque muchos blabbing le decimos en inglés, hermanos, que allí, ¿verdad? Aleluya. Y pues la gente inocente pues piensa que son lenguas, ¿verdad? Aleluya. Pero eso es algo muy personal, digo, de la persona y no del Espíritu Santo, hermanos. Hay que escudriñar los espíritus. Aleluya. Bendito sea el Señor. Usted va a saber cuando Él está hablando en lengua
Gloria al Señor, porque el Espíritu Santo es el que va a obrar en toda la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice Hechos 2, versículos 4 al 8. Ya me iba a salir poquito, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Quiero que se fijen esto. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¡hey, mirad! ¿Que no son galileos todos estos que hablan aquí? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¡Ay, Señor! ¡Aleluya! ¿Verdad? Bueno, puesto que en este evento tomó lugar unos pocos días después de lo que se les dijo allá en Marcos 16, 17 al 18, ¿verdad? Cuando Cristo les entregó esta señal a sus apóstoles. ¿Verdad? Ahora, pues posiblemente es fácil de entender que el don de lenguas es el don de hablar en una idioma conocida, hermanos, aleluya, pero que uno nunca ha aprendido, está muy bien, aleluya. Es como si un chinito viene hablando en chino, ¿verdad? Y yo le puedo entender sin haber aprendido la lengua de chinos, hermanos. Pero estamos hablando de las lenguas espirituales, hermanos, en el nombre del Señor. Yo nomás lo estaba poniendo en ejemplo. Está muy bien. Porque eso fue lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, aleluya, en las diferentes 14 naciones representadas allí, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aleluya. Y mire, esta señal de confirmación, hermanos, el hablar en lenguas conocidas, ¿verdad? Pues tomó lugar en Jerusalén, durante la fiesta solemne de los judíos, hermanos, que se llama Pentecostés. ¿Está bien? Así que se manifestó únicamente para los judíos, tanto judíos por nacimiento, ¿verdad? Como también los prosélitos, o sea, los que se habían convertido en judíos por voluntad propia. Hechos 2, 9 al 11 dice, las naciones mencionadas, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses de Creta, y árabes. Les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Fíjense nomás, aleluya, las maravillas de Dios. Ahora, pues el hablar en diferentes idiomas conocidas sirvió por señal a todos estos judíos, hermanos, que no creían que Jesús, ¿verdad? El que ellos crucificaron, pues era el Mesías, el Señor hablándoles directamente. Vea qué tan convencidos, hermanos, estos israelitas quedaron, aleluya. Después de oír el mensaje que Dios les confirmó con la señal de lenguas, hermanos, aleluya, bendito sea el Señor. Hechos 2, del 36 al 37, ¿verdad? Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ya los incluyeron ahí como hermanos, ¿qué haremos? Aleluya. Entonces, al oír el nuevo mensaje a través de los nuevos mensajeros,
Y al ver la señal que confirmó tanto el mensaje como el mensajero, los judíos creyeron, hermanos, y unos 3,000 de ellos se convirtieron. ¡Aleluya! Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Aleluya! Mire, las lenguas son por señal, hermanos, está muy bien. No a los creyentes, sino a los incrédulos de este pueblo, el pueblo de Israel. Esto se nos declara en 1 Corintios 14, 21 y 22. Pero esto es también lo que vemos en la historia de Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Tenemos la segunda ocasión en Hechos capítulo 10. Cornelio y los de su casa, hermanos, aleluya. En Hechos capítulo 10 vemos también que el hablar en lenguas es hablar en idiomas conocidas, está muy bien, y que sirve para confirmar el nuevo mensaje, hermanos, de Dios delante de los judíos que no creen. Ahora, en este capítulo, Dios mandó a Pedro a predicar el evangelio a Cornelio, que era un centurión del ejército romano ahí, fíjense nomás. Así que, en primer lugar, hermanos, entendemos que Cornelio era un gentil. ¿Está muy bien? No era un judío, ni tampoco un judío prosélito. ¿Está muy bien? Y hasta este capítulo del libro de Hechos, pues Dios no había alcanzado a ningún gentil, hermanos, aleluya, ¿verdad? Salvo pues a los que eran ya prosélitos al judaísmo. Ahora, durante todos los primeros 7 capítulos de Hechos, los apóstoles predicaban únicamente a los judíos, hermanos, hasta que ellos rechazaron el ofrecimiento del reino, pues matando a Esteban, ahí en el capítulo 7 de Hechos. Y luego con la persecución que se estalló en el capítulo 8, pues los creyentes salieron de Jerusalén, llegaron a Samaria y predicaron a aquel pueblo mezclado, así con mitad judío y mitad gentil. Léalo en el nombre del Señor. Y luego en el mismo capítulo 8, pues un prosélito, acuérdese, el etíope, ¿verdad? También recibió el mensaje del Señor. Aleluya, nuestro Señor Jesucristo, por medio de Felipe. Pero sin embargo, hasta Hechos 10, vemos cómo Dios obra, ¿verdad? Alcanzando a un hombre que era el 100% gentil. Ni judío, ni samaritano, ni prosélito. Este gran Cornelio. Aleluya. Mire, lo que el Señor hizo en Hechos 10, entre los de la casa de Cornelio, fue algo completamente nuevo en su plan. Y por esto dio una señal, las lenguas, hermanos, para confirmarlo delante de los judíos. Hechos 10, 44, 46 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, cuando Cornelio y los de su casa creyeron el mensaje que Pedro les predicó, recibieron inmediatamente el Espíritu Santo. Y en aquel mismo momento, todos hablaron en lenguas. ¡Aleluya! Note algo, hermanos, que los que se quedaron atónitos, ¿verdad? Es como diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Verdad?
¿Quiénes eran estos? Eran los fieles de la circuncisión por los judíos. Observe también que estos mismos judíos entendieron lo que los gentiles estaban diciendo en otras lenguas. ¡Aleluya! O sea, Cornelio y los suyos estaban hablando en hebreo, hermanos. Ellos siendo gentiles. Un idioma que los gentiles no habían conocido, pero que los judíos presentes sí. Ellos sabían que Cornelio y su familia estaban magnificando a Dios. Pues ¿cómo habrían sabido esto si no hubieran entendido lo que estaban diciendo? Si fuera a hablar ahí solamente incoherentemente, hermanos, los judíos no habrían sabido lo que estaban diciendo. Más bien habrían pensado, ¿verdad?, que fuera una manifestación ahí pagana. Esta señal de lenguas, o sea, idiomas conocidas, entonces sirvió para que mostrarle a los judíos incrédulos, hermanos, aleluya, está muy bien, que Dios había enviado a su Espíritu también a los gentiles, que nos ha llegado hasta nosotros, aleluya. Y el siguiente versículo en el pasaje pues confirma esto. Versículo 47 dice, entonces respondió Pedro, fíjese lo que dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¡Aleluya! Ahora, cuando Pedro regresó a Jerusalén en el siguiente capítulo de Hechos, en el capítulo 11, hermanos, había más judíos incrédulos que querían saber por qué él fue a estar con los gentiles y comer con ellos, los que según la ley de Moisés eran inmundos. Fíjese nomás. Hechos 11, del 1 al 4, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Siempre va a haber crítica. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. ¡Aleluya! Léalo en el nombre del Señor. Mire, Pedro les contó todo lo que pasó, incluyendo lo de la señal de hablar en nuevas lenguas. ¿Verdad? Ahora, acuérdense, era un idioma que ellos entendían perfectamente bien, hermanos. ¡Aleluya! Ellos sí pudieron comprender. Acuérdense, ellos entendieron todo allá en el capítulo 2. En el Pentecostés y luego en la casa de Cornelio. Ellos lo entendieron así, esas nuevas lenguas que los que estaban hablando allí. Cornelio y su familia. ¿Está muy bien? Ahora, Hechos 11, 15 al 17 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Cuál fue el principio? El capítulo 2, hermanos. El Pentecostés, estamos, así como cayó allí, cayó en la casa de Cornelio. Y luego dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Mire, 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¡Aleluya! Que nos debemos de dar cuenta aquellos que nos critican por hablar en lenguas. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar
al Espíritu Santo que funcione, que haga señales, prodigios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El resultado fue que los judíos incrédulos pues acabaron por creer. Aleluya. Hechos 11:18 dice: entonces oídas estas cosas, callaron. Aleluya. Y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gracias, Dios mío. La gloria y la honra sean para ti. Mire, las lenguas bíblicas son idiomas conocidas y son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos de este pueblo, el pueblo de Israel. Esto es lo que se declara en 1 Corintios, capítulo 14, 21 al 22. Y esto es lo que vemos tanto en Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, como en Hechos, capítulo 10, en la casa de Cornelio, el gentil. Bueno, solo queda un pasaje más, ¿verdad?, en toda la Biblia que menciona a alguien hablando en lenguas. Y esto en Hechos 19, ¿verdad? Unos discípulos de Juan el Bautista, fíjese, todavía. En Hechos 19, hermanos, vemos que el hablar en lenguas es hablar en idiomas conocidas. Y lo vuelvo a repetir, hermanos. Y sirve para confirmar el nuevo mensaje de Dios delante de los judíos que no creen. Pablo llegó a Éfeso y se encontró con algunos de los discípulos de Juan el Bautista que no sabían que el Mesías que Juan anunciaba ya había venido, había sido crucificado y había resucitado para volver al cielo. Él vive, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Versículos 1 al 4 de este capítulo, ¿verdad? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así hay muchas iglesias ahora. Aleluya, que Dios tenga misericordia de nosotros. Ni siquiera han oído del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: pues en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Mire, observe lo que la Biblia dice en el último versículo de este pasaje. Está muy bien. Hechos 19:4. Juan el Bautista predicó su mensaje al pueblo. Está muy bien. ¿A cuál pueblo predicó Juan? Mire, lea en Mateo 3. Está muy bien. Y por los otros pasajes, ¿verdad?, que tratan del ministerio público de Juan el Bautista, hermanos. Mire, Dios lo envió a predicar únicamente a la nación de Israel, hermanos, que es el mismo pueblo de Isaías 28:11 y de 1 de Corintios capítulo 14:21. Es el pueblo escogido de Dios, hermanos. Aleluya. Es el pueblo de Israel. Estos discípulos de Juan el Bautista que escucharon a Pablo eran judíos que no habían creído en el nuevo mensaje del Mesías. Entonces, según su promesa, Dios le confirmó el nuevo mensaje de Pablo a través de la manifestación de señales, de prodigios y milagros. O sea, ¿verdad?, a través de las señales de apóstol. Hechos 19:5 y 7 dice: cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Y dice, eran por todos unos 12 hombres. Está muy bien. Aleluya. En esta sinagoga había 12 hombres que sí creyeron. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Bueno, si todo esto no fuera suficiente, hermanos, para convencernos de la naturaleza de las lenguas, que son idiomas conocidas, está muy bien, y el propósito de su uso, que sirven por señal de confirmación delante de los judíos, Dios nos muestra que allá en Éfeso había bastantes judíos que tampoco habían creído. Eran tantos que tenían su propia sinagoga. Capítulo 19, versículos 8 al 9 de Hechos, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio, fíjese, de 3 meses, discutiendo y persuadiendo. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias, ¿verdad? Que llega a discutir y persuadir a alguien de este don del Espíritu Santo, fíjese nomás, acerca del reino de Dios. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Mucho cuidado. Se apartó Pablo de ellos y separó a estos 12 discípulos, hermanos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Está muy bien. Entonces vemos otra vez, ¿verdad? El mismo patrón bíblico del don de lenguas. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos de este pueblo, el pueblo de Israel, o sea, los judíos, hermanos. ¿Está muy bien? Mire, vuelvo a repetir, estas son las únicas 3 veces que las lenguas conocidas son mencionadas en todo el ministerio de los apóstoles. No hay otro lugar en toda la Biblia en donde vemos a alguien hablando en lenguas, hermano. Fíjese nomás. ¿Por qué leemos el capítulo 14 de 1 Corintios? Pues esta iglesia era la única a la cual se le habló concerniente las lenguas, hermanos. Fíjese nomás. Bueno, este fenómeno solo se menciona 3 veces, ¿verdad? Y cada caso sigue el mismo patrón. Aleluya. Ahora, si alguien quisiera incluir la mención de lenguas en 1 Corintios, hermanos, ¿verdad? Pues tenía que tomarlo todo en su debido contexto, hermanos. Está muy bien. Porque es obvio que los corintios estaban hablando en lenguas, pero no son las lenguas prometidas en Marcos 16, hermanos. Ni tampoco son las lenguas manifestadas 3 veces en los libros de los Hechos, en el libro, ¿verdad? Las lenguas de los corintios, pues eran lenguas desconocidas, hermanos, que no tienen nada que ver con esta señal de hablar en idiomas conocidas. Está muy bien. Aleluya. Acuérdese que en Corintios, hermanos, había miembros de Europa como también de Asia. Por eso había mucho problema también cuando estudiamos de las lenguas ahí en Corinto, hermanos. Está muy bien, tenemos que hacer esa diferencia entre el don del Espíritu Santo en hablar en lenguas y las lenguas que ellos hablaban, hermanos, porque algunos eran franceses, está muy bien, o alemanes, ¿verdad? Como algunos otros de Turquía, de Egipto, fíjese nomás, porque era un puerto allí, en Corintios, hermanos, que juntaba Europa y Asia, hermanos, y así iban miembros a esa iglesia. Bueno, gloria a Dios. Esa es historia también en el nombre de Dios. Aleluya. Pero la esencialidad, hermanos, es que escudriñemos las sagradas escrituras, hermanos. Mire, en el nombre del Señor, lo vuelvo a decir, hay muchos libros escritos en contra, como también hay muchos libros escritos en el pro. Está muy bien, pro lenguas.
Aleluya. Bueno, tenemos el libro de libros, que es la palabra de Dios. Hermanos, aleluya. Pero para agarrar el contexto, pues tenemos que leer todo el texto, hermanos, aleluya. Y eso es lo que algunos hermanos, ¿verdad? Pues no leen la Biblia. Por eso yo enfatizo, hermanos, en nuestra iglesia cada domingo que estudiemos nuestra Biblia, ¿verdad? Al levantarnos, al comer y al acostarnos. Y todo lo que hagamos nos va a salir bien. Y vamos a ser prosperados en todo, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Mire, entonces cada vez que nosotros vemos una manifestación legítima del don de lenguas, son idiomas conocidas que sirven por señal de confirmación delante de algunos judíos incrédulos en esa era, hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios. Las lenguas no son para los creyentes, hermanos. Está muy bien otra vez. 1 Corintios 14, 22. Sino para los judíos incrédulos, los de este pueblo que no creen en el nuevo mensaje que Dios les mandó a través de los nuevos mensajeros, los apóstoles, hermanos. Mire, las señales eran para los judíos, no para las otras naciones, hermanos. Está muy bien. Pero ahora son para la iglesia. Aleluya. Pero muchos piensan, bueno, la semana que entra voy a entrar en esto también. Voy a dar la segunda porción de este estudio, hermanos, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, ya cuando los apóstoles murieron, cesaron estos dones. Si el Espíritu Santo no depende de ningún hombre, nosotros dependemos en Él. Y podemos decir como Pedro, ¿quién soy yo para quererme entremeter en las cosas de Dios o decirle al Señor cómo hacer las cosas? Decirle al Espíritu Santo, tú ya no existes. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos. La semana que entra seguimos con este estudio en hablar en lenguas, en el nombre del Señor. Aleluya. Te alabamos y glorificamos tu nombre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por tu grande amor, por tu bondad y por tu misericordia. Señor, espero que alguien, Señor, se haga estimulado, Señor, para escudriñar, Señor, en su enteridad, Señor divino, estos capítulos que he mencionado. Aleluya. Señor, para que nadie nos engañe, Señor, sino que podamos escudriñar los espíritus, Señor. Padre Santísimo, gracias, Señor. Gracias por tu don inefable. Nos ponemos en tus manos y a la hora de tu cuidado, cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, de toda doctrina falsa, de todo ataque del enemigo. Nos ponemos en tus manos en este momento. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su círculo familiar para que tu bendición venga sobre cada hogar para la gloria y la honra tuya. Gracias por habernos escuchado. Y ahora que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Dios con nosotros, hermanos. Aleluya. Adelante en el nombre del Señor. Deje que el Espíritu Santo obre en usted. Aleluya. Para la gloria y la honra del Señor. Bendiciones. Hasta la semana que entra. Amén.